Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radioyentes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes de 5 a 6 p.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Juan. Este Evangelio presenta la persona y el mensaje del Señor Jesús de un modo bastante diferente al de los Evangelios sinópticos, tanto en su contenido como en su lenguaje. Parece haber sido redactado en su forma actual a finales del primer siglo y pudo haber sido en la ciudad de Éfeso o la ciudad de Antioquía. Este Evangelio se presenta esencialmente como una revelación de Jesús acerca de sí mismo. Jesús aparece siendo el Hijo, uno con el Padre Dios, y no es raro que en varias ocasiones Jesús se proclame en forma absoluta yo soy, atribuyéndose así el equivalente del nombre divino y situándose en el mismo nivel del Dios que es. Jesús es también el Hijo del Hombre, el Mesías, el Cristo, anunciado en la ley mosaica y por los profetas. Para completar esta visión del misterio de Jesús, es necesario aludir a su relación con el Espíritu de Dios, que tiene una estrecha relación con Jesús, que lo recibe, lo promete y lo entrega. En esta perspectiva, el Evangelio según San Juan es una revelación trinitaria. Estamos en el capítulo 2 del Evangelio según San Juan. Vamos a comenzar este segmento con oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio público son dados al padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182,
comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que estamos en el capítulo 2 del Evangelio según San Juan, donde Jesús habla sobre el templo. Y decíamos que el templo de Jerusalén, símbolo de aquella realidad que da sentido a su vivir, dando cuerpo a su deseo de felicidad y ordenando sus acciones e instituciones, es el lugar de la fiesta, de la alegría y de la comunión. Pero tiende siempre a convertirse, solo lo bueno y lo verdadero pueden pervertirse y corromperse en mentira y mal. También en lugar del mercantilismo con Dios y entre los hombres. Justificación de los sacrificios y opresiones, hasta el sacrificio y la supresión del hombre en nombre de Dios. En el centro de las ciudades antiguas se levanta siempre el templo, convertido en la cristianidad en la catedral, la casa común. En los centros de las ciudades modernas encontramos hoy la bolsa, con su culto del libre mercado y de la nueva economía, en cuyo nombre se adelanta una fanática guerra santa que a nada y a nadie mira de frente, que destruye la tierra y cuanto contiene. Hermanos, el universo y todos los habitantes son destruidos, como lo dice el Salmo número 24. Las operaciones se adelantan en forma indolora, gracias al narcótico producido en otros templos, del entretenimiento y el deporte, de la salud y de todo cuanto a cada uno se le ocurra inventar, habido de obtener su propia ventaja económica y el embrutecimiento de los demás. Dios, templo y hombre son tres realidades que mutuamente se reflejan y adoptan un rostro distinto de acuerdo con las imágenes que se tienen de Dios. Si Dios es aquel que retiene férreamente el control de todo y lo domina todo, el hombre realizado, semejante a él, es el poderoso, en cuyo caso el templo de Jerusalén es el primer aval de toda operación. Hermanos, si Dios, en cambio, es aquel que se entrega y sirve, el creyente auténtico es el humilde, como el templo de Jerusalén es entonces el lugar de la comunión y del amor. Dios y templo representan el universo de valores que uno persigue, con arreglo a los cuales ordena su propio pensar, su propio querer y su propio actuar, para alcanzar una vida cada vez más plena y digna de tal nombre. Hermanos, el Hijo del Hombre, verdadero templo, será eliminado precisamente por la alienación del hombre que cifra su felicidad con la posesión de las cosas. Bendito sea Dios. Los cuales ordena su propio pensar, querer y actuar, para alcanzar una vida cada vez más plena y digna del hombre. Hermanos, esta visita de Jesús al templo de Jerusalén pone en crisis nuestras ideas entre Dios
y sobre el hombre. El templo de Jerusalén, al que Jesús llama casa de mi Padre y más tarde santuario, al final lo identificará con su cuerpo. Hermanos, la carne de la palabra es desde entonces la tienda de Dios en medio de nosotros. Allí donde podemos sentirnos en casa con Él. En Jesús, el templo de Jerusalén alcanza la realidad de lo que es signo. Es el cielo abierto sobre la tierra, visión de la gloria y vida del creyente. La indicación de tiempo y de lugar no es un detalle sin importancia. El tiempo es la Pascua, en la que se celebra la salvación. Y el lugar del templo de Jerusalén, ahí se celebra esa Pascua. En Jerusalén, hermanos y hermanas que me escuchas, en Pascua se cumplirá la hora de Jesús, que se convertirá en el nuevo templo, del que brotará la salvación para todos los creyentes. Este breve texto constituye un tejido de gestos, de palabras y de recuerdos, próximos o remotos, pasados por el tamiz de la interpretación, deducidos de la Escritura y de las palabras de Jesús. La escena inicial relata el duro gesto contra los mercaderes y la palabra sobre la casa de mi Padre, que los discípulos entienden a la luz del Salmo mesiánico 69. Según las reacciones de los judíos, que reclaman un signo, y la respuesta de Jesús es: destruyan este santuario y en 3 días lo reedificaré. Hermanos, Jesús superpone la destrucción del templo de Jerusalén a su muerte por mano de sus enemigos y declara su poder de dar y de recobrar la vida en Juan capítulo 10. Luego, los judíos aluden sarcásticamente a su pretensión. Al final, el evangelista Juan observa que el santuario de Dios es el cuerpo de Jesús. Como acontece en cada caso, los discípulos, evocando estas palabras, vienen a entenderlas después de la resurrección. Entonces creen en la Escritura y en sus palabras, que son su fuente y su cumplimiento. Hermanos, el pasaje es un escorzo al final del Evangelio, como sucede análogamente con Lucas capítulo 2. Desde el principio se muestra el fin. Entrever la meta es importante para emprender el camino. Los temas principales del texto, que son la visita del Señor a su templo, la expulsión de los vendedores, la demanda de un signo, la controversia sobre la autoridad de Jesús y las palabras sobre la destrucción y la reconstrucción del templo de Jerusalén, se hallan esparcidas y en diverso orden, también en los otros evangelios, respectivamente, como podemos leerlo en Marcos capítulo 8, Marcos capítulo 11, Mateo capítulo 26.
Hermanos, el evangelista Lucas, por su parte, propone la sentencia sobre la destrucción del templo de Jerusalén, no en el proceso de Jesús, sino en el de Esteban, como está relatado en Hechos capítulo 6. La misma sentencia se evoca también al pie de la cruz en Marcos capítulo 15. Hermanos, Juan el Evangelista reúne los elementos anunciados en un único relato, cuyo significado brota de su conexión del contexto y de las anotaciones adjuntas. Con el Cordero de Dios, el culto es purificado. A los sacrificios rituales sucede el culto lógico y agradecido a Dios, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 12. El de la palabra que se hace carne en el Espíritu Santo y en la verdad del Hijo. Él, al igual que el templo de Jerusalén, será finalmente destruido por el pecado del mundo. El signo divino que Jesús ofrece como sello de autenticidad de su obra será la resurrección, que lo legitimará como nuevo y definitivo santuario. Hermanos, Jesús es el nuevo santuario. Su cuerpo, destruido por el pecado en la cruz, en la resurrección, se retomará comunión plena entre Dios y el creyente. La iglesia está formada por los discípulos que, al adherir a Él, piedra viva desechada por los constructores, se convierten también ellos en morada de Dios, que habita en medio de su comunidad, como lo dice Juan capítulo 14. Lo mismo que en Jesús habita corporalmente la plenitud de la divinidad, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Colosenses capítulo 2. Así también su cuerpo es templo del Espíritu Santo, como está en 1 Corintios capítulo 6. Y el versículo 13 dice: estaba próxima la Pascua. Hermanos, en la Pascua se celebra la liberación de la esclavitud de Egipto, prefiguración de la definitiva liberación, obra del Mesías. En Juan el Evangelista encontramos 3 Pascuas. En la última será inmolado el Cordero de Dios para la salvación del mundo. El relato comienza diciendo que la Pascua está próxima y termina con el anuncio de la Pascua de Jesús. Hermanos, en los primeros tiempos de Israel, la Pascua se celebraba en familia. Luego, como resultado de la concentración del poder, se traslada al templo en Jerusalén. En tiempo de Jesús, con esa ocasión, subían alrededor de unos 100,000 peregrinos y se sacrificaban hasta 18,000 corderos. Y la Escritura dice: de los judíos. Hermanos, en el Antiguo Testamento, la Pascua es del Señor, pero aquí es de los judíos. Para Juan el Evangelista,
Ellos son los jefes religiosos que controlan y oprimen al pueblo. Los malos pastores que explotan el rebaño, como está en Juan capítulo 10. Y el versículo 14 dice, encontró en el templo. Hermanos, el Señor ha entrado en su templo. ¿Quién soportará el día de su venida? ¿Quién resistirá su aparición? Porque Él es como fuego de fundidor, como lejía de lavandero. Se sentará para fundir y purificar. Purificará a los hijos de Leví. Los refinará como oro y plata, para que puedan ofrecer al Señor una oblación conforme a la justicia, como lo anuncia el profeta Malaquías en su capítulo 3. Los hijos de Leví, que conforman el clero, hermano que me escuchas, serán purificados por el cloro y el fuego. Jesús comienza con la purificación del culto, pues en él se celebra lo que se vive. Uno ora como vive. Los cultos religiosos o laicos, estos últimos son más groseros y rudos, como que son producto de la arbitrariedad de los poderosos. Son los espectáculos en los que uno identifica el mundo de sus deseos. Y la Escritura dice que vendían. Hermanos, el templo de Jerusalén, lugar del encuentro con Dios, se convierte fácilmente en un mercado, sobre todo en los meses en torno a la Pascua. Prosperaban los negocios bajo la complaciente mirada de la clase sacerdotal judía, que del servicio del templo pasaba al dominio sobre él y sobre quienes lo frecuentaban. Toda realidad buena se pervierte y corrompe cuando se utiliza como instrumento de poder. La realidad más elevada y sublime, como la religión, se convierte entonces en la peor. Así es toda respuesta falsa a una pregunta verdadera. Y la Escritura dice, bueyes, ovejas y palomas son los animales destinados al sacrificio. La observación, que no es de menospreciar, se repetirá inmediatamente después. Y la Escritura habla de cambistas. Hermanos, los peregrinos que acudían de todas partes, incluso de la diáspora, llevaban monedas impuras con efigies y divinidades extranjeras, por lo que debían cambiarse por monedas puras, acuñadas por el propio templo. Hermanos, el cambio es desde siempre fuente de lucro, toda vez que la ganancia no proviene del trabajo, sino del cambio. Pero además, hermano que me escuchas, el cambio es virtual, mientras que la ganancia es real. Si en aquella época el templo de Jerusalén era también el Banco Central de Palestina, en nuestro tiempo los bancos
son el templo en el que se sacrifica el mundo entero. Si entonces el templo había degenerado en mercado, hoy, sin ningún reato, el mercado se convierte en templo. No es sino pensar que ya una decena de años antes del año 2001, por la bolsa, convertida desde entonces en la City, que es el centro de la ciudad, circulaba en 3 días casi el equivalente de los bienes mundiales negociados en un año. Y el versículo 15 dice, haciendo un azote de cuerdas. Hermanos, Jesús viene a destruir este sistema de opresión, pero tendrá que pagarlo al precio de la destrucción de su cuerpo. El azote de cuerdas alude a los dolores del tiempo mesiánico, cuando el Mesías venga a arrancar de raíz y para siempre el mal. El Señor entra en su templo para purificarlo, como está relatado en Malaquías capítulo 3. El gesto de Jesús es símbolo del juicio de Dios sobre el pecado del mundo. El Cordero manso despierta la ira del mal que tendrá que cargar sobre sí. Y la Escritura dice, expulsó a todos del templo junto con sus ovejas y bueyes. Hermanos, oveja en griego es término neutro, en tanto que todos pertenece al género masculino. El claro propósito del evangelista es aludir al pueblo, el rebaño sometido a los falsos pastores. Jesús es el buen pastor que lo conduce fuera del recinto del templo, donde se le explota y maltrata, para llevarlo a los pastos de la vida, como lo dice Juan capítulo 10. El pueblo acude al templo para ser derribado, inmolado y destruido. Jesús ha venido a liberarlo, revelando un Dios que en lugar de exigir la vida del hombre, ofrece Él su vida. Y dice la Escritura que esparció las monedas. Mientras que el pueblo es forzado a salir del recinto, las monedas son esparcidas en el templo, que había sido invadido por ellas. Es el Dios efectivo que en su interior se adora. Y el versículo 16 dice, a quienes vendían palomas. Hermanos, el improperio se dirige solo a ellos. La paloma era utilizada sobre todo por los pobres para los holocaustos propiciatorios, como está relatado en Levítico capítulo 1, y para los sacrificios de purificación y de expiación, como lo relata Levíticos capítulo 5. La llegada del Cordero de Dios, hermano que me escuchas, inmolado para la salvación del mundo, pone fin a todo otro sacrificio. La propiciación, la purificación y la expiación provienen de otra paloma. La otra paloma, que es el Espíritu Santo.
que se posa sobre el Hijo del Hombre en el bautismo en el Jordán. Jesús realiza en plenitud lo que el culto y el templo de Jerusalén significaban, purificando primero que todo el templo mismo para que no siga entrando en contradicción con aquello de lo que es signo. Por otra parte, hermano que me escuchas, la paloma es símbolo de Israel y los vendedores son los jefes del pueblo que lo venden. Y la Escritura dice, la casa de mi Padre. Jesús llama al templo la casa de mi Padre. Se referirá luego a este como santuario, que designa el lugar más íntimo, el lugar del Santo de los Santos, a quien nadie tiene acceso, excepto una vez al año, el sumo sacerdote, como lo relata Levítico capítulo 16. Por fin, hermano que me escuchas, Jesús identificará el santuario con su cuerpo. Jesús llama a Dios mi Padre, proclamándose entonces como su Hijo. Los oyentes bien pudieron entender Hijo de Dios como atributo del Mesías, como está relatado en el Salmo número 2. Mientras que para el lector es claro el significado de Hijo unigénito, la palabra dirigida a Dios desde la eternidad, que es Dios mismo, como lo anuncia el capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Y dice la Escritura y habla de un mercado. La casa de mi Padre ha quedado convertida en un establecimiento mercantil. De ella se han apoderado los mercaderes, cuyo Dios, el dinero, domina el templo. En la casa del Padre debería reinar la fraternidad, pero siempre se ha intentado, y no pocas veces, con exitosos resultados, emplear el nombre de Dios como aval de la codicia de quien oprime a sus hermanos. Tan solo en años relativamente recientes se ha logrado hacerlo sin necesidad de desacomodar ni incomodar a Dios. Pero Él no tolera crimen y solemnidad, como lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 1. Hermanos, el templo puede llegar a convertirse en mercado también en sentido figurado. Todas las religiones sienten la tentación de reducir la relación con Dios a términos de intercambio y negocio. La oración, las buenas obras y los sacrificios sirven para granjearse sus favores, lo dice Malaquías capítulo 3. El templo se convierte así en un lugar de compraventa con Dios. La multiplicación de las devociones sirve para ajustar la suma completa de la que solo el religioso es capaz. Pero si Dios es amor, todo aquel que pretenda pagarle va contra su misma naturaleza y lo trata como una prostituta. Cuando los profetas hablan de prostitución en el templo, se refieren a ese culto tan piadoso
como ofensivo para Dios. Su templo no debe reducirse ni a un encubridor de iniquidad, ni a un talismán de salvación, nos dice Jeremías, capítulo 7. Cuando llegue el Mesías, ya no habrá ningún mercado en el templo, lo dice Zacarías en su capítulo 14, ni de bienes espirituales, ni de bienes materiales. El templo volverá a ser la casa del Padre, comunión con Él y entre nosotros los creyentes. Y el versículo 17 dice que se acordaron sus discípulos de que está escrito. Hermanos, las acciones de Jesús llevan a los discípulos a recordar las Escrituras, con las que están familiarizados y que por su medio, dado que ellas hablan de Él, al fin logran comprender. Y la Escritura dice, el celo de tu casa me devorará. Es una expresión tomada de un salmo mesiánico, que es el Salmo 69, en el que se habla de los sufrimientos de Cristo, a quien el celo de Dios ha devorado, como al profeta Elías en 1 Reyes, capítulo 19. Hermanos, el evangelista dice, devorará, en lugar del original, ha devorado. El amor por el Padre, en quien Jesús mora, lo devorará el día de su Pascua. La escena sobre el misterio de la pasión del Mesías en la cruz, como está en Juan capítulo 19, se aludirá una vez más a este salmo que dice, para mi sed me han dado vinagre, como está en el Salmo 69. La violenta acción que Jesús realiza es simplemente simbólica de la violencia real que los jefes ejercen contra el pueblo, contra el Señor y contra el Hijo del Hombre, que ha venido a hacer del mercado la casa del Padre, en donde los creyentes viven unidos. Y el versículo 18 dice, replicaron los judíos. Hermanos, contrapuesta la reacción de los discípulos, a quienes se agregan muchos del pueblo, aparece la contestación de los jefes, que retienen la verdad prisionera de la injusticia, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 1. Y la Escritura dice, ¿qué signo nos muestras? El que se rehúsa a creer exige siempre ulteriores signos, como está en Marcos capítulo 8. Pero no se le dará ningún otro signo fuera del de Jonás, como está en Mateo capítulo 16. Los jefes del pueblo, hermano que me escuchas, exigen un signo como credencial de la autoridad de Jesús, que se presenta como un látigo. Pero tal autoridad permanece oculta para quien no quiere aceptar el bautismo de Juan, que invita a la conversión, como lo relata Marcos capítulo 11. Todo lo que Jesús ha hecho es un signo que será comprensible después de la cruz.
Y el versículo 19 dice, destruyan este santuario. Hermanos, antes se hablaba de templo, que comprende todo el edificio de 1500 metros de perímetro. Ahora, del santuario. Hermanos, el santuario es la parte del templo reservada y secreta, en donde está el Santo de los Santos, con el arca de la antigua alianza. Este templo, con su santuario y el mismo Santo de los Santos, será destruido precisamente por los jefes del pueblo que piden un signo. Destruyan aparece por derriben, pero es más vago. Es un imperativo de tipo profético que desvela lo que los jefes están haciendo. La destrucción del templo, hermano que me escuchas, por causa de la iniquidad de los hombres, fue ya anunciada por Jeremías en su capítulo 7. Quien pase cerca del templo se sorprenderá y quedará preguntándose por qué el Señor ha obrado así con este país y con este templo. Y la respuesta será: porque han abandonado al Señor, su Dios, como lo dice Primera de Reyes, capítulo 9. Porque Dios es amor, y el amor está presente allí donde es amado, y destruido donde es instrumentalizado. La destrucción del santuario será la muerte de Jesús, cuando se rasgará el velo del Santo de los Santos, como lo describe Marcos capítulo 15. Hermanos, por esta afirmación suya, los jefes del pueblo acusarán a Jesús de querer destruir el santuario, como está en Marcos capítulo 14 y Mateo capítulo 26. Tal acusación sonará como una burla también al pie de la cruz, como lo dice Marcos capítulo 15. Y la escritura dice, y en 3 días lo reedificaré. Hermanos, el santuario, destruido por los jefes que se han apoderado de él, será reedificado por Jesús. Él no destruye ni declara abolido, ni sustituye el templo de Jerusalén. En efecto, dice que este santuario lo haré resurgir. Son los falsos testigos quienes lo hacen decir, yo edificaré otro, en Marcos capítulo 14. Hermanos, Jesús reedificará precisamente aquel santuario que ellos están destruyendo. Se subraya aquí la unidad entre la antigua y la nueva alianza. La segunda realiza la anterior. Al igual que el vino delicioso proviene del agua, el nuevo santuario viene del antiguo. Con estas palabras, hermano que me escuchas, Jesús responde a la petición de un signo. Este será ofrecido en su Pascua. Los 3 días aluden al día de la resurrección de aquel a quien han entregado. En Juan capítulo 19.
Y el versículo 20 dice 46 años. A menos que esta cifra sea simbólica o se refiera a la reconstrucción del templo después del exilio, como está relatado en Esdras capítulo 1, se habla de la suntuosa construcción iniciada por Herodes hacia el año 20 a.C., que prosiguió luego con la obra de su decoración. Aquí se dice que ya habían transcurrido 46 años. Por tanto, nos hallamos ya hacia el año 28 después de Cristo. La obra quedará concluida en el año 64 después de Cristo, 6 años antes de su destrucción por obra de los romanos. Y el versículo 21 dice: Él hablaba del santuario de su cuerpo. Hermanos, es una observación del evangelista para el lector. El cuerpo de Jesús, palabra hecha carne, es la tienda de Dios entre los creyentes, morada del Espíritu Santo, como está en Juan capítulo 1. Gloria del Dios invisible. De él brotarán el Espíritu Santo y el agua de vida. El Hijo del Hombre es el cielo abierto sobre la tierra. La carne del Cordero enviado por Dios es el nuevo santuario. En él se realiza toda propiciación, toda purificación y toda expiación. Y estamos en comunión con Dios cuando permanecemos en Él. Nos sabemos en la casa del Padre, hijos en el Hijo. Y el versículo 22 dice: cuando resucitó de los muertos. Hermanos, la palabra del Señor nunca se comprende en el momento en que se dice, sino cuando se cumple. Por más que no se le entienda, nunca es inútil cuando sobreviene el hecho que se la recuerda, puesto que en ella, la que revela su significado, Dios dirige la historia con su palabra, que no queda sin efecto, como lo dice Isaías, capítulo 55, y se cumple siempre a su tiempo, como lo dice Lucas, capítulo 1. Y la Escritura dice: sus discípulos se acordaron. Un primer recuerdo de las palabras del Salmo 69 ha iluminado la purificación del templo y prefigurado la pasión del Cordero de Dios. Pero el recuerdo de la palabra de Jesús iluminará su resurrección. Los discípulos comprenderán entonces el significado de la palabra que ahora han escuchado. Y desde la Escritura creyeron en las Escrituras y en las palabras que Jesús les dijo. Hermanos, el evento de la resurrección, pronunciado por Jesús, será el cumplimiento del designio de Dios del que la Escritura habla. Aquí, la palabra de Jesús se pone en el mismo plano de la Escritura, porque Él es la palabra encarnada. También las palabras de la Escritura se entienden por lo que acontece en su carne, que pasa de la muerte
a la vida, realizando todas las promesas de Dios. Aún hoy nos habla a través de su carne, que son sus creyentes más pobres. Existe siempre el peligro de hacer de su palabra un fetiche del pasado, sin que se caiga en la cuenta de que nos habla ahora. Este distinto modo de concebir la palabra hace la diferencia entre los escribas y los profetas. Vayamos ahora a Juan capítulo 2, versículo 23, hasta Juan capítulo 3, versículo 21. Dice: mientras estaba en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba que nadie le diera testimonio sobre el hombre, porque conocía lo que hay en el hombre. Había un fariseo llamado Nicodemo, jefe de los judíos. Este fue a verlo de noche y le dijo: Rabí, sabemos que tú has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo, si uno no es engendrado de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Le dice Nicodemo: ¿cómo puede ser engendrado un hombre cuando ya viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre para ser engendrado? Jesús respondió: en verdad te digo, si uno no es engendrado del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que engendrado en la carne es carne, pero lo que es engendrado del espíritu es espíritu. No te sorprendas que te haya dicho: tienen que ser engendrados de lo alto. El espíritu que sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha sido engendrado del espíritu. Respondió Nicodemo: ¿cómo puede suceder esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? En verdad te digo, nosotros hablamos de lo que conocemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Y les hablo de cosas, si les hablo de cosas terrenas, no creen. Al hablarles de cosas del cielo, ¿cómo van a creer? Nadie ha subido al cielo, sino el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que sea elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó al mundo, o tanto Dios amó al mundo, que le dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y los demás versículos, hermanos y hermanas que me escuchas, lo vamos a seguir leyendo en el próximo segmento. Manténgase en sintonía. Vamos a despedirnos con oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica,
con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te lo pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 aumenta mi fe, Señor.